Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marcela, Arturo, Manuel, saludos al auditorio. Pues bueno, iniciamos con el tema de los recursos federales que son muy importantes para el estado de Coahuila, ¿verdad? De hecho, el estado de Coahuila, los recursos federales representan aproximadamente, según el ejercicio fiscal, entre un 84 hasta un 86-87% de sus ingresos totales. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de Coahuila genera entre un 13 hasta un 16% de ingresos propios. Para tener una referencia de esto, la media nacional de las entidades federativas no llega al 10%. Coahuila está muy por encima de la media nacional en la generación de recursos propios, pero no deja de ser muy importante la dependencia de los recursos federales. Entre lo que fue diciembre de 2017, que fue el primer mes de esta administración, a septiembre de este año, el estado de Coahuila, a través de las 5 figuras legales de que recibe recursos, que son participaciones federales del ramo 28, aportaciones federales del ramo 33, convenios, subsidios y recursos para la salud, ha recibido 264,869 millones de pesos, de los cuales el ramo 28, que es el más importante, representa el 48.58%, y las aportaciones federales el 41.18%. Podemos decir que estos dos principales son el 90% de los recursos federales que llegan a Coahuila. Uh-huh. Los otros 13, en el caso de subsidios y convenios, es donde se ha reflejado una baja muy considerable. En el 2018, que fue el primer año completo de la presente administración federal, de convenios y subsidios, el estado de Coahuila recibió 7,200 millones de pesos. Si nos vamos a lo que fue 2022, que fue el último ejercicio completo, apenas sí superó, apenas llegó a los 2,000 millones de pesos. Entonces sí ha caído bastante los convenios y subsidios, principalmente que muchos de estos recursos se financiaban con los famosos fideicomisos que eliminó el gobierno federal. Pero es mínimo el porcentaje que representan los subsidios, ¿no? Bueno, a Coahuila, si lo que recibió en 18 a lo que recibió ahorita, estamos hablando de 4,000 millones de pesos. Uh-huh. Que si en esa tendencia hubiese continuado, Coahuila había recibido en 2022 4,000 millones de pesos más. Ha dejado de recibir recursos. Sí, y también, quisiera nada más comentar que mis fuentes de información son datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y datos de la Secretaría de Finanzas de Coahuila. Uh-huh. Entonces, en lo que son los recursos federales, centrándome en las participaciones y aportaciones, el caminito es que en los primeros días de septiembre el gobierno federal anuncia y publica su proyecto de presupuesto de egresos. Uh-huh. Tiene hasta el 15 de noviembre para ya formalizarlo, su presupuesto de egresos, que en esta administración hemos visto prácticamente que no se le mueve una coma. Y una vez que se apruebe el presupuesto de egresos, Hacienda publica un acuerdo donde informa a todas las entidades federativas cuánto le va a corresponder de cada una de las bolsas de las participaciones y de las aportaciones federales. Entonces, hay un dato muy interesante de cómo ha venido bajando estos recursos a las entidades federativas por parte del gobierno federal. En el 2018, en el 2019, que fue el primer año de este gobierno federal, las participaciones representaron el 15.76% de todo el presupuesto de egresos. Uh-huh. Para 2024 están proyectando únicamente el 13.98%. Estamos hablando de casi 2 puntos porcentuales de todo el presupuesto de egresos de la Federación. Uh-huh. Si nosotros le ponemos número, donde un punto porcentual son 90,000 millones de pesos, en números reales, en participaciones, estamos hablando de 180,000 millones de pesos, nada más en participaciones federales. Uh-huh. Y en el caso de las aportaciones federales, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros sumamos de la rebanada del pastel que en el 18 le daban en aportaciones y participaciones a entidades federativas y municipios,
y le ponemos número de lo que el porcentaje de representatividad contra el presupuesto de egresos, estamos hablando de 360 mil millones de pesos. Entonces, sí ha venido castigando a las entidades federativas, además de los ajustes negativos que ha tenido en los convenios y los subsidios. Claro. Si nosotros sumamos todo esto, estaríamos hablando de más de 400 mil millones en valor monetario al día de hoy, con diferencia del 2018. Para todas las entidades. Para todas las entidades federativas y municipios. Ahora, las aportaciones y las participaciones las ejerce directamente la federación. No, las participaciones y las aportaciones se fundamentan en la Ley de Coordinación Fiscal y son ministradas de un porcentaje de la recaudación federal participable a las entidades federativas, y a su vez estos lo ejercen. Distribuyen una parte de los municipios y lo ejercen directamente como recursos propios. ¿Y vienen ya como con etiqueta, Luis? Las participaciones federales no vienen etiquetadas, se denomina gasto de libre disposición. Y lo que son las aportaciones federales, esas sí vienen etiquetadas. Son 8 fondos en las aportaciones, de los cuales algunos se subdividen en 2 o en 3 todavía dentro del mismo fondo. Ya. ¿Se justifica la disminución, Luis? Bueno, si nosotros vemos cómo ha venido bajando las participaciones y cómo han subido y se han incrementado los programas sociales, pues ahí veremos que los programas sociales realmente en gran medida se están financiando con una merma a las entidades federativas y municipios. Ajá. Oye, y sigue siendo muy injusto lo que el Estado le genera a la Federación y lo que la Federación le regresa, porque este era el principio, por ejemplo, cuando antes los gobernadores se reunían para pedir que les regresaran lo que realmente aportaban, en esa misma proporción, pues. Así es. Sí, realmente, bueno, si nosotros vemos a Coahuila en lo que se refiere al PIB, nosotros aportamos, ¿quién dice el 3.7 o el 4% del PIB nacional, cuando nuestra población representa el 0.4? En participaciones nosotros recibimos entre el 2.3, 2.7 de toda la bolsa que se distribuye de participaciones federales, y casi es muy similar en lo que son las aportaciones federales. Si hablamos de un punto porcentual o 1.5 de un punto porcentual de una bolsa de 900 mil millones de pesos, estamos hablando de cantidades de muchos ceros. Ajá. Entonces, esa injusticia, como le llaman algunos, obviamente nosotros nos sirve para subsidiar entidades federativas como por ejemplo Chiapas. En Chiapas, quiero darles un ejemplo. Del ramo 33 tenemos un recurso que se llama el Fondo de Infraestructura Social. ¿Sí? Ese Fondo de Infraestructura Social para 2023 es de 112 mil millones de pesos. De esos 112 mil millones de pesos, a Coahuila nos corresponden únicamente 1,021. O sea, ni siquiera el 1%. Pero si nos vamos a Chiapas le corresponden 17,274 millones de pesos. Chiapas se lleva el 14% de la bolsa, cuando nosotros, que representamos el 2.4, no nos llevamos ni siquiera el 1%. Pero nadie les pide cuentas, o sea, porque, bueno, el subsidio a la pobreza ya sabemos que es ancestral. Bueno, fíjate, ese es Chiapas. Si nos vamos a Guerrero, son 9 millones de pesos. Si nos vamos ¿cómo se llama? A Oaxaca, estamos hablando de otros 9,000. Hay 4 estados que se llevan casi el 40% de toda esta bolsa, que es Oaxaca, Guerrero, Veracruz y ¿Cómo se llama la bolsa? El Fondo de Infraestructura Social, el FAIS. Es que se entiende que se va a donde más se necesita. Sí, pero el problema que nosotros hemos tenido en Coahuila es que los indicadores de pobreza se van actualizando cada 2 años. Entonces, el premio de nosotros, si abatimos un indicador de marginación, nuestro premio en Coahuila es que nos den menos dinero. De esa bolsa. Así es. Exacto. Y de otras que se distribuyen más o menos con los mismos criterios. Entonces, por eso nosotros nos llevamos nada más menos del 1%, cuando Chiapas se lleva más del 14%. ¿Y cómo está Durango? Durango, de hecho Durango recibe un poquito más que nosotros. Pues sí, también. Porque también Durango recibe 1,336 millones de pesos. Ahora, hay que considerar que Durango tiene el 60% de la población de nosotros. Y sin embargo está recibiendo como un 20%, 25% más que nosotros. Ahora, políticamente hablando, ¿hay castigo? ¿Hay castigo a los estados por el comportamiento político electoral? Estos recursos, por ejemplo en Chiapas, son utilizados muy electoralmente. Si nosotros lo dividimos por habitante, estamos viendo que en Chiapas por habitante, si lo dividieras, reciben 3,500 pesos, aproximadamente 3,000 cacho de pesos por habitante. Nosotros apenas no llegamos ni a los 300.
Por eso, pero a lo que me refiero, sí, es el destino que luego se le da el recurso, pero no castigan políticamente a los estados que no congenian con la federación. Mira, estas son fórmulas muy rebuscadas, de hecho son de actuarios los que las realizan y todo. La cuestión es qué tanto las entidades federativas se meten a la fórmula. El problema no es pelear que te den más, el problema es ¿por qué no cuestionamos las fórmulas? Claro. ¿Por qué no cuestionamos la variedad? Y la eficiencia de los recursos, ¿no? Porque ¿cuántos estados han mejorado de los que reciben más sus indicadores? Pues ninguno, porque todos siguen recibiendo la pero reciben la misma mayores. cantidad o más cantidad o menos. Los que mejoran tus indicadores, bajas. No, por eso, pero ¿cuántos de los que reciben más Chiapas, recursos Guerrero, Oaxaca, Veracruz, han mejorado que incluso les han bajado los Chiapas recursos? va incrementando. O sea, es decir, no hay eficiencia en la aplicación de los hecho, recursos. hace tiempo busqué en lo personal cómo incidir en los recursos de la distribución de la pobreza. Y pensaba yo en una inversa proporcional. El combate a la pobreza no es llegar a un indicador. Tú puedes llegar. ¿Cuánto te cuesta mantenerte? ¿Sí? Es como le decía, pones en un municipio ponen 1,000 luminarias. ¡Ah, qué padre! Costaron tanto. ¿Y con qué vas a pagar la energía eléctrica? Claro. Sí, y la reparación, nosotros llegamos a un indicador y mantenernos en ese indicador nos cuesta. ¿Por qué no generar una inversa proporcional en el cual te ayude a que te mantengas? Claro. No nada más, porque ya cuando llegas a ese nivel tienes que estarle manteniéndote, te cuesta y ya no te dan más dinero, al contrario, te dan menos dinero. Esto que planteabas hace un momento de que la merma que le están dando está ocurriendo con los estados y que esos recursos se están yendo a incrementar la bolsa de los programas sociales que aplica directamente el gobierno federal, pudiéramos decir que se trata de un centralismo reloaded, ¿no? Recargado, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos viendo entonces es un centralismo todavía mayor. Mira, obviamente los gobiernos, en este caso, digamos, el papá gobierno, busca la dependencia económica. Y cuando tú tienes la dependencia económica, políticamente tienes el control. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Y con respeto se los digo a Durango. ¿Por qué Durango está en una posición totalmente a favor del gobierno federal? Porque el gobierno federal lo está apoyando. Claro. Extendió la mano, el gobierno federal se la dio y le están apoyando económicamente fuerte. Para pagar las deudas que Para dejaron. subsistir. Sí, porque Durango, como referencia, es de las entidades federativas que menos recursos propios generan. Muy bajo. De hecho, está a lo mejor de cada 100 pesos, 9 son los que generan. ¿A qué se debe que un estado genere más que otro? ¿Es solamente la cuestión económica, o sea, es decir, de la fortaleza industrial, o también tiene que ver la eficiencia en el cobro? Pues es ingeniería financiera que tengan, sobre todo la respuesta que tengan, la confianza de las contribuciones. Son impuestos y contribuciones, pues, que pague la gente. Entonces, este tipo de situaciones, si no se hace una reingeniería, que a veces muchos gobiernos lo ven como un costo político, entonces dicen, no, mejor no le muevo, así le dejo, seguimos todos contentos. Y esas son a veces las políticas agachonas, diría yo, en las que se reflejan en muchos gobiernos. Muy bien. Okay. Bueno, sí, vamos a hacer la pausa primero. Total, tenemos tiempo para seguir conversando con Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Regresamos luego del corte. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la... Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx.
Una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Y asesor gubernamental. Sí, yo quería preguntarte, Luis, en este asunto de la desproporción de recursos que reciben estados con altos índices de pobreza y que de todos modos no la reducen, y esto se vuelve sistemático en detrimento de entidades que producen más. Esto que ocurrió hace algunos años de la alianza federalista, ¿no?, de gobernadores que se salieron de la CONAGO precisamente en protesta de eso y que pugnaban por un nuevo pacto fiscal y demás. ¿Sirvió de algo o sirven de algo estas cosas o es nada más allí un contrapunto político?
Pues la realidad es que no ha cambiado. Yo no he percibido que haya algún cambio al respecto. En las participaciones, la ley de coordinación fiscal tiene mucho tiempo, o sea, y es la que distribuye, es la fuente legal de lo que son las aportaciones y las participaciones federales. Para darnos una idea, estamos hablando de casi 2 billones de pesos en participaciones y aportaciones para este año, que como mencionaba hace un rato, la realidad también es que el gobierno federal en este año echó las campanas al vuelo. Dijo, no, vamos a incrementar la recaudación en un tanto porcentaje, y como de ahí dependen las participaciones, en el caso de las participaciones hay un fondo, que es el Fondo General, que es el más grande, se lleva casi el 70% de todas las participaciones federales, donde decía que a nivel nacional se iba a incrementar en un 19.13 y para Coahuila en un 23.72. La realidad es que jamás iba a crecer en un 23.72 las participaciones para Coahuila, aunque así lo haya publicado Hacienda y le haya informado Coahuila. Es así que la realidad de Coahuila a septiembre de este año, contra ese acuerdo que publicó, ese acuerdo muy optimista del gobierno federal a través de Hacienda, nos dice que vamos abajo a septiembre en 2.376 millones de pesos. Sí, 2.376 millones de pesos a septiembre, que con lo que va el año va a cerrar en un monto que es equivalente al presupuesto de Torreón. Claro. Oye, Luis, también se ha dicho mucho que este gobierno federal, en términos generales, ha manejado bien la economía nacional. Digo, por ejemplo, en octubre se daba el dato de la primera caída, desaceleración mensual de la economía desde junio del año pasado. ¿Esto es así? O sea, ¿hay un manejo correcto de la economía o son percepciones o es nada más postura política o qué está pasando allí? Mira, en mi opinión personal, siento que el que no se haya descompuesto la economía en México o la situación financiera, más que el gobierno federal, yo le daría el crédito al Banco de México. Okay. El Banco de México, la verdad, mis respetos, pensé que cuando iba a entrar la nueva titular del Banco de México iban a cambiar las cosas, pero no. Creo que se han mantenido muy institucionales y considero que la fortaleza, el tronco de todo esto ha sido el Banco de México. El banco, de hecho, ha tenido reconocimientos a nivel internacional en el manejo, el manejo de las tasas que tiene ahorita, que aunque está muy alta de lo que es la tasa TI en un 11.25, pues ha sido unas estrategias financieras para ir manteniendo los equilibrios aquí en México. No nos hemos descompuesto o no se ha descompuesto nuestra economía como pudiese haber sucedido. De alguna forma te pregunto, es la misma fórmula que han aplicado los últimos gobiernos, ¿no? Desde Cedillo, creo que más o menos se ha mantenido igual, ¿no? De hecho, hay un subdirector que fue del Banco de México que lo propuso precisamente el presidente, que no se prestó a las indicaciones que quería y de hecho ya no le dio oportunidad que se reeligiera. No recuerdo su nombre ahorita, pero... ¿Gerardo? Sí, Gerardo Esquivel. Sí. Él fue propuesto por el presidente, entró por el presidente, y la verdad muy preparado, y se apegó a la institución, lo que es el Banco de México, cosa que no le gustó al presidente. Por eso cuando le tocaba la oportunidad de reelegirse, no. Y mandó a una persona con cero conocimiento en lo que es el tema del Banco de México. Pero bueno, al final se ha mantenido por la ortodoxia, digamos, financiera que han logrado establecer, ¿no? No ha habido mucho cambio ahí, ¿no? No, bueno... financiera y monetaria, ¿no? El que tenemos ahorita es el tercer secretario de Hacienda de la O. Tuvimos a Ursúa, que duró 6 meses, se fue, no estuvo de acuerdo. Después llegó uno de los pupilos de Ursúa, Arturo Herrera. Le prometió en el Banco de México, se fue, total nada, ya no volvió, se salió de escena, y ahorita tenemos a De la O, que está como secretario de Hacienda, y pues bueno, se apega dentro de lo que quiere el presidente a sus políticas económicas. Oye, bueno, vamos a, pues, si están de acuerdo, a transitar a los temas político-electorales, que sabemos que tú también siempre traes análisis y datos. Los arranques de las precampañas, Luis Vallejo, ¿cómo los ves? ¿Qué logramos ver en estos primeros momentos?
ya digamos de campañas formales. Mira, partiría por el tema de las encuestas. A ver. Tenemos encuestas que le pueden dar, bueno, depende a quién se la pidas, ¿no? Claro. 40%, 30%. Yo estimo que la diferencia debe andar en un 10, 11%. Es lo que debe andar ahorita Pero- Con Sheinbaum arriba. Pero a propósito, ¿son los datos distorsionados de las encuestas? ¿A propósito o realmente la metodología y lo que le sale no es el correcto? Mira, he analizado encuestadoras y me remonto a 3 procesos electorales. Y obviamente identificas quién le está pagando. Porque tú ves los datos que te daban y los resultados y nada que ver. Es obvio que te magnifican siempre al que paga manda, ¿no? Las encuestas son de quien las trabaja, dicen a veces, ¿no? Claro, entonces, de quién las paga. Entonces, en las encuestas, pues yo creo que no, en mi opinión, debe andar en un 10-11%. O sea, en mi opinión, Sheinbaum no va a crecer más de lo que está. De hecho, Sheinbaum lo que tiene que cuidar es su terreno. Pero crecer Ya más, llegó al tope, Ya llegó ¿verdad? al tope. hace mucho que está en el tope. Sí. Ya. O sea, ellos lo que están cuidando. Porque el gobierno federal se dice que promueve mucho a Samuel. Una elección se gana, un proceso electoral se gana con sumas y restas. ¿Sí? Ellos ya no suman, y únicamente quieren cuidar esa diferencia. ¿Qué hacen? Divide y vencerás. Pon abajo, fracciónalo. Y en mi opinión, es por lo que van. Samuel es el papel que está jugando. Samuel no va a ganar nunca. Y difiero del comentario que hacían hace rato. Samuel no ganó por las redes sociales de su esposa. Porque las redes sociales ya estaban operando cuando él iba en 4º lugar. Y Mariana estaba todo, y sus TikTok, todo, pero no subían. Cuando se equivoca Clara Luz y su equipo de asesores, obviamente todo ese votante migró hacia Movimiento Ciudadano. ¿Por qué se fueron directo? Porque Pero el factor redes ayudó a jalar ese voto. es que no tenían otra opción. Mira, tenían un exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, Sí. Del PRI. Y tenías, no me acuerdo del PAN, que también los dos salieron muy mal, con un muy mal... Nadie los quería. no. Entonces, realmente de los votos que perdió Clara Luz, no se fue ninguno, ni al PRI ni al PAN. Ellos quedaron igualitos y les pasó de frente y todos migraron a lo que fue el Movimiento Ciudadano. Ya. Si checan las encuestas de antes del error a un mes y medio después del error, van a ver, numéricamente son los porcentajes. O sea, migraron para ese lado. Obviamente, cuando la gente migra, pues vio muy atractivo. Sí les ayudó, claro, a decirles, aquí está esta puerta abierta, pásenle. Te ponen el mapa, ¿no? Pero no fue necesariamente eso. Aunque ahorita, en mi opinión, a veces también me critican por esto. Siento yo que las campañas ya no se ganan tanto en tierra, se ganan en una oficina, en un escritorio con estrategias, redes sociales. ¿Cómo haces la interacción entre tierra, aire, en todos los aspectos que tiene que ver una campaña? El mensaje político es muy importante. Y, por ejemplo, ahorita, en el caso de Sheinbaum, comentaban también hace un momento ustedes, lo que dice el presidente en la mañana ya lo dice en la tarde o el día siguiente. Es lo mismo. ¿Y por qué Sheinbaum es la candidata? Porque es la única que le podía garantizar al presidente que la Lealtad, pueda absoluta. manejar. Nunca iba a poder controlar a un Ricardo Monreal. O Marcelo. Nunca a un Marcelo. A un Noroña. Pero ya lo Controla controlaron, todo. pero ya lo controlaron. No, me refiero como presidente o ya, claro, ya ejerciendo. Entonces, realmente Sheinbaum es la que trae toda la escuela de él, está hecha con él, viene acompañándolo Sí. con él. Pero si lo vemos, Sheinbaum, o sea, o todo lo que es Morena, si ustedes ven localmente los espectaculares, todos traen la foto o con Sheinbaum o con el presidente. Y el presidente, o sea, lo importante de todas las campañas, de todos los candidatos de Morena, es el presidente. ¿Qué era más importante para Morena, Luis? ¿Evitar que Marcelo rompiera o sacar a Samuel a quitarle votos a Xochitl? Pues yo creo que los dos. O sea, son parte de lo mismo. Son dos. O sea, Samuel estaba en el plan, en el John. ¿Sí? Y lo de Marcelo, pues con Marcelo yo creo que era un riesgo calculado. Sí. Y lo fueron manejando bien y al final, pues la semana pasada, el fin de semana, el presidente fue de lujo, ¿no? Todo le salió bien, todo lo hizo perfectamente bien. Y a veces no es tanto que sea la estrategia tanto el presidente buena, sino que los de frente no están buena.
Claro. y abonan a la causa de que le salgan bien las Oye, cosas al presidente. ¿Y cuál es tu opinión sobre la campaña que dicen que tiene que reestructurar Xóchitl sí o sí? Y entonces por eso se empiezan a mencionar nombres como y adherencias como Max Cortázar al equipo, o Alejandra Latapí, o hasta el propio Miguel Riquelme, que bueno, decía Luis Fernando García Busaide en la mañana que no es exactamente que ya hubiese dicho que sí. Pues mira, Latapí es una estratega, es buena. Marco Cortázar pues tiene su experiencia. Max Cortázar es... y en el caso de Miguel Riquelme, pues yo creo que en el tema electoral, tierra y eso, sobre todo es una figura de autoridad, que yo lo veo fuerte, que es lo que hace falta con Xóchitl. Oye, pero por ejemplo, Templo Mayor, Ciro Gómez Leiva, muchos opinadores y periodistas dan por hecho que Miguel se integra al equipo, que el gobernador se integra al equipo de Xóchitl. ¿Tú crees que esto ya es un hecho? No creo que sea un hecho, pero sería posible y sería bueno. Yo creo que sería bueno que se pudiese integrar. Yo creo que no hay un priista mejor posicionado en este momento. No, pues es que realmente el PRI que queda en México es el de Coahuila. Y aparte, el único gobernador, vamos a llamarlo, el único gobernador que ha dado buenos resultados electorales en su entidad federativa, en los últimos, yo creo que en todo el gobierno federal lo que va es Miguel Riquelme, aquí en Coahuila. Los resultados que dio, pues no hubo objeción de nada. O sea, realmente barrió con todo. Manolo Jiménez, en este caso, 765,000 votos, pues está cañón. Y en lo que se refiere a los demás, pues sí, necesita cambiar la estrategia. Aquí en una plática que tuvimos también de Xóchitl, comentaba en esa ocasión que Xóchitl iba a ganar, iba a salir como candidata con lo que traía. No necesitaba más, ya se los había llevado a todos. Pero sí necesitaba empezar a reestructurar ya su mensaje, su campaña en otro sentido. O sea, sigue siendo muy biográfica. Oye, no me gustó esos primeros spots. Los del PAN. Sigue siendo muy... Cuando realmente... Mira, uno de los principales errores, de hecho, estaba viendo hace unos días un manual de cómo perder una campaña política, y precisamente uno de los errores es, ¿por qué le tienes que decir a la gente lo que tú crees que necesita? Cuando a veces lo que tú le dices no es lo que realmente quieren escuchar. Ahora, tenemos un México con muchas tonalidades, claro, que los de Chiapas quieren oír una cosa, los de Coahuila otra, claro. Todos queremos oír Somos cosas. Muchos Méxicos. Y no puedes manejar un discurso totalmente igual para todos. Tienes que diversificarlo de acuerdo a las regiones, de acuerdo al sector del país al que te estás dirigiendo. Hay una parte, una frase en el mensaje de los spots de Xóchitl que dice: ella sabe cómo es salir adelante a pesar de las adversidades y quiere que sea más fácil para ti. O sea, el diagnóstico es que está pensando que todos los mexicanos son iguales, ¿verdad? Parece, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que ahorita la situación que hay, sí, tenemos muchas adversidades, sobre todo económicas. Sí, son iguales, me refiero a que padecen la misma realidad, ¿no? Ah, bueno. Bueno, digo, ya lo trasladarías tú a cada nivel de problemática que tuviera cada mexicano. Pero creo yo que sí hace falta un poquito más de ingenio en las campañas, un poquito más de hacer ese clic con la gente. Siento que no ha llegado. Yo no he visto un solo mensaje de nadie que realmente digas, no. Sí, ahora, debemos entender que es una elección que va a ser totalmente polarizada. La gente no va a salir a votar netamente, o sea, propiamente por alguien o por alguien. Va a salir a votar a favor de algo o en contra de algo. Sí. Entonces, esta elección es una donde las emociones van a jugar un papel muy, muy importante. ¿Cómo les puedes llegar a la gente? ¿Cómo los puedes tocar? ¿Qué quieren escuchar? Así es. Oye, Luis, pues ya se nos acabó el tiempo. Siempre se nos quedamos cortos. ¿Luego le seguimos? Sí, claro. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. No se vaya porque todavía tenemos más. Vamos a platicar con Juan José Rojas, abogado de Prodefensa de Masas. Gracias a todos. Contextos. El programa